Con el gusto de siempre le abrazamos y a la distancia le saludamos también, deseando que en este día sea, por supuesto, productivo y deseando lo mejor de lo mejor. Bienvenidos todos, yo soy Alejandro Alcaraz, les saludo con mucho gusto y en este día le invito a participar, le invito a conectarse, le invito a seguirnos y a estar muy pendientes porque tenemos un gran tema que compartir. Ya lo sabe, a través de Facebook y a través de YouTube todos los días de 9 a 10:30 de la mañana en vivo para todos ustedes. Así que bueno, bien vale la pena que se quede con nosotros. Oiga, detrás de muchas sonrisas hay historias que nadie escucha. Y hoy vamos a hablar de este tema, de un gran tema enfocado a esas mujeres que viven en silencio y que viven sobre todo el alcoholismo así, sin decir nada. Vamos a adentrarnos a sus causas, a sus heridas, pero también, por supuesto, en ese camino hacia la sanación. Así que hoy nos espera un gran tema y para todos ustedes les abrazamos con todo aprecio porque hoy nuestro programa estará dedicado precisamente a todas esas mujeres que han vivido esta historia, esta situación, entre brindis y cicatrices, historias de mujeres con alcoholismo. Ese es nuestro tema del día de hoy, así que bueno, le invito a participar con nosotros y aunque nos escuchamos un poco lejos, pero bueno, yo espero que usted nos escuche del todo bien. Arquitecto Marco Alberto Ortega, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Como siempre, con el placer de poder estar aquí, compartir este tema tan importante, ¿no? La vida. El alcoholismo es una enfermedad que está creciendo cada día, y ahora está brincando también a la droga, ¿no? La drogadicción. Sí. Casos de jóvenes, incluso de mujeres, como hoy justo vamos a platicarlo y vamos a compartir algunos testimonios interesantes. Por eso le invitamos para que se quede con nosotros. Nada menos hace unos días conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y hemos estado hablando y hemos estado comentando y a lo largo, por supuesto, de este mes, sabemos que se dedican algunos espacios para ellas, para todas las mujeres. ¿Qué hay detrás de la mujer? Como bien sabemos, sí, hay trabajo, hay esfuerzo, hay dedicación, hay entrega, hay lucha, hay enojo, hay carácter, ¿no? Hay tantas cosas, pero ¿sabe? Detrás precisamente de todo lo que se vive, hay también alcoholismo, como lo hemos dicho. Mujeres que por todos estos problemas, por esas heridas, por toda la violencia y todo lo que han enfrentado, por el amor, pero también por el desamor, pues han caído en el alcohol, arquitecto. Claro, sí, es considerado una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad, es progresiva y es mortal. O sea, yo les comento siempre en las terapias que quien se toma una droga, una sola droga, le llaman drogadicto, y quien se toma una copa, pues tienen que saber que es incurable, que ya una vez que lo adquieres, el cuerpo empieza a tomar esa reacción y es creciente hasta el momento en que ya no la puedes dominar. De acuerdo. Y que cuántas veces no hemos escuchado y sabemos también de personas, de niños incluso, claro, que a muy temprana edad comienzan precisamente con una prueba, ¿no? Basta tan solo una probadita para que de ahí entonces comiencen esta carrera en el alcoholismo. Entre brindis y cicatrices, historias de mujeres con alcoholismo, ese es precisamente el tema del día de hoy. Y la pregunta para usted que nos hace favor de sintonizar, ¿en algún momento se ha visto envuelta, y especialmente para las mujeres, en alguna situación tan complicada que eso le haya detonado de pronto el gusto por el alcohol? Porque hay que decir, si bien es cierto, podría iniciar como un gusto, la convivencia social, la fiesta, ¿no? El sentido de pertenencia a determinados grupos, que si en el trabajo con las amigas, también es cierto que en muchos casos, como decíamos, hay situaciones que han detonado y que han obligado a algunas de ellas a refugiarse en el alcohol. Sí, el alcohol causa adicción. Entre más tomas, más lo vas a querer. Y es un problema, es una enfermedad espiritual.
Es una enfermedad, es carencia, de soledad, de depresión, de ansiedad que trae y te lleva a buscar ese tipo de droga, ¿no? El alcohol es una droga y droga significa parlanchín. O sea, en la infancia, en la juventud, te dicen, cállese, usted no opine, y quieres hablar, pero pues no. Entonces el alcohol te desinhibe y te vuelve parlanchín. Y si no vamos a una cantina, un restaurante y bla, 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 todos estamos platicando porque están el alcohol les desinhibe. Y entonces es un problema espiritual, es un problema de la esencia, la infancia que vivimos, cómo fuimos tratados, cómo fuimos educados. Usted decía algo desde niños, por ejemplo, le dan, pruébale para que ya de grande no te haga daño. O sea, pensamos que el darles esa prueba los va a llevar a que no tomen o que no busquen. No, yo tengo 27 años sin tomar. 27 años sin tomar y pues tengo que decir que soy alcohólico, porque el día que diga no soy alcohólico es una enfermedad incurable, me puede traer consecuencias graves, ¿no? En la literatura de alcohólicos dice que es una enfermedad incurable, ya no se cursa, y que la primer copa te lleva a la muerte. Decía, acercamos de pronto a los pequeñitos al alcohol, ¿no? O el alcohol a los pequeñitos. Pero, ¿sabe cuántas veces también desde nuestra cultura machista, con la finalidad o con la idea de que nuestros pequeños sean muy machos, que sean muy hombres, ¿no? Pues hay papás que los llevan de pronto a las cantinas, que los llevan incluso, ¿no? Para que pues conozcan esta vida ahí en las cantinas y que se relacionen con mujeres, ¿no? Para que se vuelvan hombrecitos, dicen algunos, desde esta cultura machista, como lo hemos comentado. Hoy vamos a platicar, ya decíamos, de este tema, pero vamos a tener algunos testimonios y si usted me permite, vamos a iniciar justo con uno de ellos. Angélica, hoy con nosotros y en este espacio, a quien por supuesto pues vamos a mantener de espaldas a usted por cuestiones del anonimato, porque así justo se debe presentar. ¿Cómo está, Angélica? Qué gusto saludarte, bienvenida, gracias por acompañarnos, Angélica. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Angélica y soy un miembro más de la comunidad de Sección México. Buenos días. Buenos días, Angélica. Y así como estás de frente sin ningún problema y nos puedes escuchar nosotros a ti también. Oye, pero además eres una mujer muy joven. Dicen que a las mujeres no hay que preguntarles la edad. Sin embargo, eres una mujer muy joven. ¿Eres casada? No, soy soltera. Eres soltera. Y en el tema del alcoholismo, ¿tú tienes memoria de cuándo iniciaste? ¿Cuándo fue la primera vez que probaste el alcohol? Bueno, yo inicié antes de los 13 años, tomé hasta los 18 y tengo 39 años. Fíjate, decía yo, es una mujer muy joven, pero 13 años de edad. ¿Tienes hermanos? Solo tengo una hermana que es 8 años más chica que yo y que ella vivió mi alcoholismo porque solo crecimos ella y yo. ¿Viviste en un hogar, en un techo, con mamá, con papá, una familia funcional? Platícanos de ello. No, vengo de una familia disfuncional. Mi mamá nos abandonó cuando yo tenía, antes de cumplir 13 años, iba a la secundaria ya, y mi hermana tenía 5 años. Y tenía un papá muy trabajador, pero estaba a 6 horas de distancia, entonces solo lo veíamos los fines de semana. Y yo creo que por eso comencé muy chica con la bebida. ¿Tenías 6 años cuando te abandonó tu mamá? 13. Mi hermana 13 tenía años. 5. Ok, 5 y 13 años. Oye, Angélica, ¿y tú recuerdas la convivencia con tu mamá? Sí, yo pienso que ella nunca quiso ser mamá, pero hoy la entiendo. O sea, lo que había anteriormente pues en la sociedad era formar una familia y me imagino que esa era su puerta de salida para poder salir de su casa. Entonces, después de casados 8 años, la presión social hacía que ahora tenía que venir una hija para poder formar esa familia y poder tener todavía ese matrimonio. Pero yo creo que ella nunca quiso ser mamá.
Pero ¿cómo sabes que no quiso ser mamá? ¿Alguien te lo dijo? ¿Lo intuyes? No, desde que yo nací, ella siempre buscó quien me cuidara. Al año y medio me lleva a vivir con mis abuelos, que estaban como a 8 horas de distancia. Como un año y medio me dejó ahí. Y solo que mi papá le insistía en que fueran a visitarme. Y cuando ella llegó, dice que me dijo, hola hija, y que yo la vi, me volteé, me eché a correr y me fui abajo de la falda de mi abuelita y le dije, una señora me quiere robar. Entonces mi papá le dijo, ¿sabes qué? No la vamos a llevar porque ella ya ni siquiera nos reconoce. Y regresé con ellos y yo recuerdo cada fin de semana cómo me encargaba con alguna tía lejana. O sea, siempre buscó como de mantenerme lejos. Y mi hermana nació a los 8 años que yo nací. Ella sí siempre evitó llevar esa parte materna, explorarla, y a los 13 años, 12 y medio más o menos, que se divorció de mi papá, pues yo creo que dijo, bueno, esto ya no podemos jugar a la familia, y nos abandonó a mi hermana y a mí. Por eso yo creo que ella nunca quiso ser mamá. Hay madres que por su condición de trabajo en el día a día, por esta exigencia incluso y la necesidad de llevar pues el pan a casa, encargan a sus hijos. Y nos queda claro que de pronto, bueno, ante distintas situaciones se quedan con la abuela o se quedan con los familiares. En el caso tuyo, Angélica, tú recuerdas que esto no fue, y además te han comentado que mamá pues solo iba cada fin de semana, o quizá en algunos casos, ¿no?, entre semana podía ir con ustedes. Pero ¿cuándo tienes tú conciencia de que tu mamá te abandonó? Bueno, el sentimiento de abandono lo vivo cuando estábamos ya mi hermana y yo, y ella nos habla por teléfono como a las 8 de la noche y nos dice que se iba, ¿no? Ya se había divorciado de mi papá, y con el tiempo, al estar en AA, descubro que esa fue el vacío que yo tuve y que yo no pude llenar a través del alcoholismo, pero yo buscaba llenar ese vacío que dejó el abandono de mi mamá. Sí, entiendo que eso podría llevarte a la parte del alcoholismo, pero ¿qué sensación te produce cuando recibes esa llamada y de pronto tu mamá te dice, oye, nos vamos o me voy, y me voy de su vida, me divorcié de tu padre, ya no quiero estar con ustedes, y pues ahí se las arreglan? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué conversación tuviste con tu mamá? Bueno, ella en la mañana dijo que se iba a ir y que mi hermana la iba a dejar en casa de mi abuelita. Y llegó mi papá y me dijo, ya se tardó tu mamá con la niña. Y le dije, es que mi mamá dijo que ya se iba a ir. Me dijo, ¿pero se llevó a tu hermana? Le dije, no. Dijo que la recogiéramos con mi abuela. Y inmediatamente quiso ir por mi hermana. Y él dijo, bueno, pues ahora se van a cuidar ustedes dos. Nos llevó a comprar la comida de la semana y me dijo, te tienes que cuidar mucho, tienes que cuidar mucho a tu hermana. Y esperábamos como que la llamada de mi mamá, pero como a las 8 de la noche fue que ella marcó y dijo que pues se despedía de nosotros, que ya no iba a regresar. Y el sentimiento fue de vacío. O sea, en ese momento que yo recibo la llamada, fue un vacío. Que yo recuerdo que abrazaba a mi hermana y mi hermana me abrazaba a mí y las dos llorábamos, pero no llenábamos, ni con el abrazo de ellas dos llenábamos ese vacío que quedó. No lo llenaban, claro que no lo llenaban, porque lo que querías era justo ese abrazo de tu mamá. ¿Con quién vivían, Angélica? Solo mi hermana y yo. ¿Y tu papá? Mi papá trabajaba 6 horas de ahí, entonces venía los fines de semana, y cuando ella se fue un domingo. Por eso alcanzó a llegar a mi papá, nos surtió la despensa y se tenía que ir a trabajar. ¿En qué trabajaba tu papá? Mi papá es abogado. ¿Y qué les decía tu papá? La primera vez, el primer fin de semana, dijo que nos teníamos que cuidar solas. Al fin de semana vinieron los padrinos de mi hermana y le dijeron a él que se podían llevar a mi hermana y que pues ellos la iban a hacer crecer junto a su familia y que él podía pasar por mi hermana los fines de semana. Pero mi papá les dijo, no, ellas son hermanitas y no las voy a separar. Una a la otra se tienen que cuidar. Aunque eso llevaba una responsabilidad conmigo, creo que fue lo mejor porque siempre me hizo aterrizar y a
a tratar de hacer las cosas mejor porque siempre estaba ella ahí. Si no, yo creo que mi vida hubiera sido con mucho más libertinaje con el alcohol. ¿Tú estudiabas? Sí, estaba estudiando la secundaria. ¿Y qué pasó en ese momento una vez que tu mamá se despide de ustedes, que tu papá les compra la despensa para la semana y que entonces comienzan esta aventura, ¿no? En donde tu papá, ustedes como hijas, pues se encontraban pocas horas en el día y quizá durante la semana? ¿Seguiste estudiando? Sí, seguí estudiando, terminé la secundaria, la preparatoria y una carrera técnica. Bueno, no puedo decir que por causa del alcoholismo, porque afortunadamente pues yo termino a los 18 años de tomar, pero sí tuve muchos problemas en la preparatoria. O sea, ¿cómo se llama? Materias extras, materias reprobadas que tuve que sacar con ayuda de mi papá, que tuvo que hablar con los maestros para poder terminar la preparatoria. ¿Cuándo fue la primera vez, Angélica, que recuerdas haber consumido alcohol? ¿Y qué consumiste? Consumí cerveza y tenía yo casi 13 años. 13 años. ¿En qué circunstancia te encontrabas? ¿En dónde? ¿En la escuela? ¿Con tus amiguitas? ¿Con tu hermana? ¿Con quién estabas cuando probaste la cerveza? ¿Alguien te invitó? ¿Alguien te acercó la cerveza? Sí, alguien mayor que yo, incluso mayor de edad, me invitó a ir a un antro, una disco, no sé ahora cómo lo llama la chaviza, pero en aquellos tiempos era ir a la disco. Y me dijo que fuéramos a bailar, y llegando ahí compró un cartón de cervezas. Y como yo nunca había bebido con alcohol, yo no sabía la cantidad que debías tomar, ¿no? Pero un enfermo alcohólico pues nunca sabe cómo parar. Algunos empiezan socialmente. Yo comencé creyendo que me tenía que acabar el cartón de cervezas, y siendo realistas, yo creo que ni siquiera llegué ni a 4 ni a 5 cervezas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Bueno, recuerdo que como a la cuarta, a la quinta me salí a la esquina y comencé a volver el estómago. Y de ahí ya me fui caminando para mi casa, que estaba a la vuelta, relativamente muy cerca, y traté de acostarme en mi cama. Pero cuando yo me acosté, mi cama daba vueltas, comenzaba a girar. Y entonces yo me agarré con una mano y con la otra al lado de la cama, y aún así seguía girando la cama. Con el tiempo aprendes, cuando ya empiezas a convivir con más enfermos alcohólicos, que te dicen que debes de hacer tierra, o sea, bajar un pie para que te deje de girar la cama. Yo en esos momentos no lo sabía, solo giraba la cama, me agarraba, y yo decía: Dios, si me sacas de aquí, esto no va a volver a pasar. Lo que yo no sabía es que esto es una enfermedad y que cada vez te vas metiendo a terrenos más profundos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué recuerdas? Bueno, pues es que después de esa primera copa de alcohol, comienzas a convivir con gente que toma, porque empiezas a buscar a los tuyos, empiezas a encontrar tu sentido de identidad, y vas buscando a aquellas personas que conviven. Y ya, como te decía hace ratito, o sea, te empiezan a pasar tips, ¿no? Como para aguantar más, supuestamente, te tienes que tomar 2 huevos crudos, debes de empezar a tomar cuando ya hayas comido con el estómago lleno, debes de empezar a tomar sin revolver, que no te dé el aire, y vas acrecentando y te vas metiendo en problemas, y de repente, cuando te das cuenta, ya tienes que hacer cosas denigrantes para poder conseguir una copa más de alcohol. Pues en un momento nos platicarás, Angélica, porque la historia comienza así, como usted lo escuchó. En una niña que tenía, como cualquier otra, estos sueños, ilusiones, la necesidad de un abrazo, por supuesto la necesidad de compartir y convivir con los suyos, con su familia, tener a mamá en casa, que le cocinara, que le acompañara en este tránsito de su vida como estudiante, en esta etapa tan importante, pero que un día su madre las abandonó, y es ahí donde comienza esta carrera por el alcohol. Una niña de tan solo 13 años, como usted escuchó,
y que desde luego este detonante la llevó, como usted además escucha también, a cometer algunas cuestiones denigrantes. Y de ello nos va a platicar en un momento. Una situación nada sencilla, arquitecto Ortega. Es correcto. Y ya lo vemos desde la infancia vienen estos problemas, ¿no? Muchas veces, o muchos alcohólicos, pues convivimos. Yo tuve mi mamá siempre, hasta la fecha, tiene 95 años, y convivimos, pero están ausentes, están más preocupados por qué hacer, al niño no lo toman en cuenta o lo regañan, le suben, eres un tonto, eres un inútil, y va creándose una necesidad, un resentimiento, un rencor en el trato, porque no esperas eso, lo que esperas es el amor, y lo que hemos perdido precisamente es nuestro propio amor. Perdimos nuestro primer amor, no nos amamos y entonces estamos buscando alguna sustancia, alguna persona, depender de algo para amarnos, sentir esa sensibilidad de compañía o de satisfacción, pero son cosas externas. Así es. Entre brindis y cicatrices, historias de mujeres con alcoholismo. Ese es nuestro tema de hoy y vamos, por supuesto, a dar lectura en un momento a sus comentarios. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes y atentos a nuestro espacio. Y si me permiten, voy a saludar también a la presidenta de Anónimos Sección México. Ella es la profesora María de Lourdes Mendoza Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por abrirnos este espacio. Soy la profesora María de Lourdes Mendoza Vázquez y, bueno, soy la presidenta de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Sección México. Bienvenida. Que apenas decíamos, conmemoramos este Día Internacional de la Mujer y que bueno, tanto se ha dicho y tanto se ha comentado, pero hablar del alcoholismo en las mujeres es hablar también de un tema importante y sobre todo delicado, porque hay que decir, muchas de nuestras jovencitas hoy, a muy temprana edad, han iniciado esta carrera por el alcoholismo. Es correcto. Apenas celebramos el 8M. Sí. Entonces, pues bueno, hablar sobre el alcoholismo en la mujer, siempre lo hemos dicho, siempre ha existido, no es nuevo, siempre ha existido. Siempre ha existido, pero ha ido en aumento. Sí. Aparte, sí, hacer el comentario de que fue algo que siempre se ocultó, fue muy ocultado. Sí, no quiere decir que no existía, pero era algo que la familia, que la sociedad ocultaba. Actualmente ya con este equiparamiento de género, con la igualdad, bueno, se ha disparado enormemente el crecimiento estadístico del incremento del consumo del alcohol entre las mujeres. Y ya lo decía usted acertadamente, ¿no? Entre las jovencitas lo estamos normalizando. Y bueno, las jovencitas malinterpretando esta igualdad de género, que lo están tomando desde ese punto de vista, ¿no? En que somos igual que los hombres y bueno, pues nos ponemos a la par que ellos, pues no nada más en las situaciones de oportunidades laborales y sociales, sino en esta cuestión de tomar a la par que ellos. Así es. O incluso más. Oiga, profesora, ¿y qué opinión le merece? Y ahora también escucharemos al arquitecto Ortega y por supuesto más del testimonio de Angélica y tenemos otro testimonio también. Pero ¿qué opinión le merece? Porque si bien en el caso de Angélica y algunas personas enfrentan situaciones emocionales que les arrastran, les llevan justo a vivir este tema del alcoholismo, también es cierto que hay jovencitas que viviendo en un pues qué es lo que sucede de pronto, ¿no? Porque podríamos entender por un lado que las causas o la causa quizá es la falta de amor, la falta de afecto, de cuidados, de atención. Pero ¿qué pasa con estas jovencitas que lo tienen todo, pero que también inician este camino por el alcoholismo? Bueno, a través de escuchar a las compañeras en su experiencia a lo largo de su vida alcohólica, muchas veces no nada más es tener todo material, ¿no? Claro. Ahora la familia está muchas veces alejada de lo que vivimos nosotros
En los años 50, 60, 70 era una familia donde estaba la mamá siempre presente y estaba al tanto. Hoy día con esta, insisto, con la igualdad de género, pues las mamás salen a trabajar. E incluso para tener cuestiones materiales de mayor calidad o mejores, pues se ven en la necesidad de salir a trabajar y dejan a las jovencitas, dejan a las niñas, a veces al cuidado de los abuelos o que ellos mismos. Entonces esto está promoviendo que aparte de las características propias de la adolescencia, ¿sí?, de pertenecer a algo, de pertenecer a un núcleo, pues esta es una de las situaciones en las que las jovencitas se empiezan a meter a la cuestión de beber para pertenecer a un grupo social, por imitación, porque los invitan y caer bien dentro de un núcleo de amigos, ¿sí?, o por la misma soledad o los mismos problemas propios de la juventud, propios de la adolescencia, empiezan a beber alcohol. Muchas veces en las familias, de alguna forma equivocada, hemos normalizado que se consuma alcohol en cualquier situación, en cualquier ceremonia, en cualquier momento, los domingos, los fines de semana, hemos normalizado que se consuma el alcohol. Entonces, a mí, por ejemplo, en mi propia experiencia como profesora, me ha tocado escuchar a las niñas o a los jóvenes que los papás les dicen: prefiero que tomes aquí y no que tomes en otro lado. Entonces les estamos abriendo las puertas a los jóvenes, a las señoritas, para que empiecen a beber. Y pues bueno, al rato ya no están tomando con nosotros, claro, ya están tomando afuera. Sí, sí. Oiga, arquitecto, y por otro lado, la influencia también de las redes sociales, de lo que hoy vemos en estos canales, en estas incluso aplicaciones y en tantos lugares, ¿no? Claro, hubo un tiempo en que prohibieron la publicidad de bebidas alcohólicas así como el cigarro, ¿no? Como el cigarro. Pero hoy veo que ya lo están introduciendo otra vez, ¿no? Lo ven los niños, ven cómo toman la cerveza en el fútbol y todo eso. Pues eso atrae, ¿no? Porque el niño es curioso, desde que nace el ser humano es curioso, va buscando cosas que le muevan, que le motiven. El ser humano vive varias etapas. Está la pirámide de Maslow, que dice que la primera etapa es la básica, que son comer, dormir, sexo, vestir, respirar. Esa es la primera etapa que el ser humano busca cubrir. Luego sigue la búsqueda de la seguridad, sentirse seguro. Y entonces en una familia, si no se siente seguro, va a buscar a alguien que le esté haga sentir seguro. La tercera es la de pertenencia. Lo decía la profesora: buscan pertenecer a un grupo, a una familia, a una sociedad. Y van buscando, si no lo encuentran en la casa, lo van buscando en un matrimonio. Si no lo encuentran en el matrimonio, lo van buscando en grupos de alcohólicos, grupos de alcoholismo, como las cantinas, los centros nocturnos. Van buscando esa satisfacción, no la encuentran. Pero hay una necesidad que van buscando, es el sentido de importancia. Pocos la logran, y lo que vamos buscando es precisamente sentirnos importantes, porque en la infancia nadie nos hizo sentir importancia. Es importante, entonces queremos que alguien nos apapache, nos diga que hacemos bien las cosas. Hacemos muchas cosas para agradar a los demás, y entre eso, pues tómale, para agradar, para satisfacer, pues empezando hasta perderse incluso. Pero sí, termina aquí, por favor. Y hay una otra etapa que todos buscamos: la autorrealización, y muy pocos la logran en la vida. Entonces necesitamos tomar, o sea, es una droga para sentirse autorrealizado momentáneamente, porque trae muchas consecuencias después. Y decía Angélica en este testimonio, llegamos a hacer hasta cosas denigrantes para conseguir el alcohol. Angélica,
¿Quién te proveía el alcohol? Porque si bien alguien te puede invitar 1, 2, 3 veces, llega un momento en el que no te pueden sostener el vicio, como dirían, ¿no? Durante todo el tiempo. ¿Cómo conseguías los recursos para alcoholizarte? Bueno, pues un enfermo alcohólico siempre encuentra sus mañas, encuentra cómo robar, encuentra cómo conseguir una copa de alcohol, cómo mentir. Y pues yo era estudiante. Recordemos que mi papá era un buen proveedor, entonces él dejaba dinero para toda la semana y yo me gastaba muchas veces el recreo de mi hermana para poder consumir. Eso era como la mayor, ¿no? La prepa igual, me inventaba que tenía que comprar muchos libros, muchas cosas que tenía yo que comprar, aunque en realidad muchas veces no fuera a la escuela. Las colegiaturas de la preparatoria me llegué a acabar con tal de conseguir más alcohol. Decías, llegué a hacer cosas denigrantes, ¿cómo qué? Bueno, pues sales a convivir con gente y de repente pues encuentras quien te invite a una copa y eso de repente es denigrante para ti. Llegas a un lugar que no conoces. Yo recuerdo aquella ocasión o la última ocasión que me le perdí a mi papá, pues terminé en Acapulco, durmiendo ya en la playa. Para mí eso fue denigrante, no tener para comer, entrar a ver si puedes vaciar un refri en la Comercial Mexicana. Ya me aventé un comercial, perdón. Entrar y ver a dónde puedes consumir un poco de comida, pues eso para mí fue denigrante. Y ya cuando no hay más, que ya te hartaste, pues obviamente tuve que buscar a mi papá. Y pues él siempre estuvo ahí para mí y yo no sabía cómo parar, cómo decirle que no, pues al consumir, porque yo no concebía un día sin vivir sin alcohol. ¿En algún momento llegaste a ofrecer sexo a cambio de alcohol? No, en mi caso no fue así. ¿Robaste por alcohol? ¿Para obtener alcohol? Robé por comida, porque el alcohol yo siempre me preocupaba por tener comida, pero en algunas ocasiones pues tienes hambre, ¿no? Lo que te preocupa como enfermo alcohólico es asegurar que tienes cómo beber, que tienes con qué beber. ¿Qué pasó con tu hermana? Porque una hermana de 6 años menor que tú, por supuesto, estuvo cerca viviendo este proceso y viviendo estas etapas también. ¿Qué sucedía cuando no llegabas a casa? ¿Qué pasaba? ¿Te buscaba? ¿Te hablaba? Y cuando llegabas alcoholizada, ¿qué decía? Bueno, me gustaría decir primero que yo llego a Alcohólicos Anónimos por sentimientos de culpa. Ella es 8 años más chica que yo. Ella vivió mi actividad alcohólica. Cuando llego a AA y me dicen, me hablan, me dan información, mi cabeza no lo procesó. Yo creo que porque todavía traía el cerebro inflamado. Pero a través de los meses escuchó a algún compañero decir que el enfermo alcohólico, un posible enfermo alcohólico bebe cuando no planea hacerlo. Y ahí me llegó así como un rayito. Dije, hoy creo que sí soy enferma alcohólica. Y me recordé a mi hermana. Ella tuvo que vivir mi etapa alcohólica. Y en una ocasión le dije a ella, lávate las manos porque ya vamos a comer. Y iba yo por tortillas. Al ir por tortillas, venía bajando alguien, unos amigos en un carro, y me dicen, oye, dice, vamos a tomar. Y les dije yo, no, porque yo voy por tortillas. Una persona que no tiene problemas con su manera de beber sabe que tiene que ir por tortillas porque lo están esperando en casa. Yo me autoengañé y dije, bueno, voy y me tomo una. Pero tú sabes que te estás autoengañando porque una a 20 minutos de distancia no es lógico. Y fui y compré, todavía me acuerdo, las tortillas, me tomé una, me tomé 2. A la tercera me puse valiente y dije, ¿qué importa? Si le importara a sus papás, nos estarían cuidando. Y entonces me seguí. Yo llegué en la madrugada y esa es la pregunta que usted me hace. O sea, tuve que arrastrar a mi hermana con mi problema de alcoholismo muchos años. Ella vivió cosas que no tenía que vivir y ese sentimiento de culpa me hizo llegar a AA porque yo sentía
que no merecía el perdón de mi hermana. Las veces que se quedó sin comer sin mí, las veces que me acabé su recreo, las veces que la bañé con agua fría y así la mandé a la escuela. Esa vez que te comento que me fui a otro lado, como esas muchas, pero no sé qué pasaba por su cabecita de 8 años. No sé si se dormía con hambre, si dormía con miedo, si salía a buscarme o si simplemente se dormía. O sea, definitivamente pues no fue una buena vida para ella. Pero esto es a lo que te arrastra el alcoholismo. La familia es la que más sufre y tú no te das cuenta, porque tú también sufres con el alcohol, pero no concibes una vida sin él, porque tratas de llenar el vacío que hay y que no sabes que más adelante lo vas a llenar con Dios. Pues importante lo que nos refiere y un tema nada sencillo, y que detrás justo de esta historia, arquitecto, podemos encontrar, como hemos escuchado, ¿no? Esta necesidad afectiva, un vacío, una herida incluso de abandono que la orilló a iniciar por este camino del alcoholismo. Un tema que pudiera parecer para algunos, ¿no?, una simple historia, pero imagínense nada más todo lo que han vivido estas dos hermanas. Y yo quisiera, antes de regresar con el arquitecto, preguntarte, Angélica, ¿tu hermana en algún momento inició también por este camino o ella decidió no hacerlo? ¿Probó alcohol? No, definitivamente mi hermana no es una enferma alcohólica, pero lo que he aprendido en Alcohólicos Anónimos es que algunos venimos predestinados para el alcoholismo. Ella pudiera agarrarse de ahí y decir, es que yo bebí por la vida que llevé, por la vida que llevó mi hermana. O sea, ella sí sufrió a comparación de mí y no. O sea, ella es una mujer sin problemas de alcoholismo, tiene un hijo, tiene una familia. Creo que a veces cuando la escucho cómo hace dormir a su hijo, digo, ojalá yo no hubiera sido una enferma alcohólica y así le hubiera hecho dormir a ella. Se lo lleva a acostar a la cama y se están risa y risa unos 10, 15 minutos hasta que se lo acaba y duerme, ¿no? O sea, ella sin tener una estructura de familia ha hecho una familia a su capacidad y creo que lo ha hecho súper bien. El que vengas de una familia disfuncional no creo que sea una justificación para tener problemas de alcoholismo o de drogadicción. ¿Qué ha pasado con tus padres? ¿Supiste de tu madre a lo largo del tiempo? Sí, el día de hoy convivo con ella, vivo con ella. Pues hemos vivido una parte padrísima. Yo recuerdo que cuando yo tenía 13 años y tenía miedo y decía, ¿por qué no está ella aquí? ¿No? Yo creo que lo ideal sería preparándome un licuado, mandándome a la escuela. Y hoy todas las mañanas, siempre que despierto, está ella ya preparando un café, el café de grano, que desprende su aroma. Digo, wow, ya mi mamá ya está haciendo algo, ¿no? Ya me voy a levantar. Mi papá lo amo y vivo un poquito lejos de él, pero convivimos y siempre hacemos lo posible por estar juntos. ¿Cuánto tiempo después te reencontraste con tu mamá? Como 12 años después. 12, es decir, a los 25, 26 años, ¿y es cuando decides vivir con ella? Sí, ella regresa a vivir conmigo y bueno, somos de otro estado, me vengo a vivir a Morelos y ahorita decide seguirme. ¿Qué le dirías a las mujeres que te escuchan, aquellas que están enfrentando pues una situación complicada en cuanto al tema del alcohol? Donde quiera que estés, porque yo sé que estás, recuerda que hay una mano tendida hacia ti, una, que no está para salvarte, sino para que salgamos juntos. Y me gustaría decirle a sus familiares que abran su corazón, su mente, y le den la oportunidad a aquellas mujeres que esconden por pena, porque prefieren verla que no dé problemas así alcoholizada, que abran su corazón, que le den la oportunidad de llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Porque yo sé que muchas veces hay mujeres, bueno, vemos dos tipos de mujeres en Alcohólicos Anónimos. Las mujeres que son extrovertidas, que van a los bares, que se dejan ver, pero hay mujeres introvertidas también, aquellas que se esconden para beber y ustedes sí se dan cuenta que ella bebe, pero la prefieren así adormecida para que no les dé problemas. Ojalá abran su corazón y las permitan
llegar a un grupo de alcohólicos anónimos donde definitivamente les va a cambiar la vida, porque no nada más te cambia la vida a ti como enferma alcohólica, te cambia la vida a tu familia y posiblemente a toda la manzana. Angélica, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Cómo la defines después de recorrer también este camino por el grupo de Alcohólicos Anónimos? Yo creo que la mejor decisión que tomé fue haber dejado de beber, fue haberme dejado guiar y llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Todo lo que ha venido después ha sido ganancia. Aprendí a vivir, aprendí a conocer las consecuencias de mis actos y el día de hoy vivo una vida súper tranquila. Yo jamás me imaginé conocer la tranquilidad. Hoy me doy cuenta que la felicidad está más cerca de la tranquilidad que de las carcajadas. Convivo con mucha gente, he conocido a gente que jamás en la vida me imaginaría haberme topado y ha sido a través de Alcohólicos Anónimos. El servir, el ayudar, el estar y pertenecer me ha dado un nuevo lugar en la vida y me ha hecho encontrar ese sentido de pertenencia que busqué mucho tiempo. Y déjame preguntarte algo, Angélica, antes de cerrar con este testimonio. Tu mamá se fue 13 años y tuvo sus razones. ¿Pero qué te contó? ¿Qué te dijo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué las abandonó? No, nunca hemos hablado de ese tema. O sea, mi papá siempre nos dijo, el día que regrese tu mamá la van a respetar, esta va a seguir siendo su casa y siempre la van a amar porque es su madre. Y entonces jamás mi hermana y yo tuvimos como un rencor hacia ella, solo sabíamos que no estaba. Y cuando regresó, así como dijo papá, la van a aceptar, la van a recibir y van a vivir con ella. Y fue todo. O sea, ¿Pero nunca te ha inquietado el saber qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se marchó? ¿Por qué dejar el hecho, ¿no?, de tu hogar, pero principalmente a tus hijos? ¿Por qué dejarlos? Pues lo comentaba en un principio, yo creo que ella nunca quiso ser mamá. Entonces, pues no supo cómo lidiar con algo que no quería. Yo la entiendo, no la juzgo. Me imagino que no había para dónde darle y fue su oportunidad y la tomó. Y cuando se divorció de mi papá, igual dijo, es hora de ser libre y fue a ser libre y tuvo que vivir las consecuencias. Yo no tengo que reclamarle nada ni juzgarle nada porque definitivamente creo que en su conciencia, pues ya de ir cargando algo como para que yo todavía se lo recalque o la siga haciendo sentir mal por algo que ya pasó. ¿A qué te dedicas, Angélica? Bueno, me dedico a dar cursos, servicios, vendo insumos de belleza. Muy bien, pues te queremos reconocer y agradecer por estar en nuestro espacio y reconocer porque tomar esta decisión no es fácil. María de Lourdes, ¿cuál sería el primer paso entonces para darse cuenta, reconocer, aceptar? Pues bueno, tenemos el ejemplo de Angélica y como ese hay millones alrededor del mundo porque Alcohólicos Anónimos ha sido una alternativa de éxito. Y para dar ese primer paso se necesita, ellos dicen tocar un fondo de sufrimiento, ¿sí? No necesitas llegar a perder todo materialmente, no necesitas llegar a perder una familia, sino es como tu nivel que soportes tú de dolor, para poder llegar a tocar fondo. Entonces, necesitas reconocer que tienes problemas con tu forma de beber, que ya te está causando problemas, por ejemplo, a las personas jóvenes, a los jóvenes, a las jovencitas. No tienen que llegar a perder una familia, no tienen que llegar a perder sus logros materiales que hayan tenido. Si ellas ya empiezan a darse cuenta que tienen problemas con su forma de beber, ni siquiera tienen que haberse bebido tantos miles de litros de alcohol, ¿no? Para que puedan llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Así es. Alcohólicos Anónimos es para la persona que quiere dejar de beber, pero lo ponía muy claramente mi compañera, ¿sí?
también dejar de sufrir. Alcohólicos Anónimos no nada más es para dejar de beber, principalmente es para dejar de sufrir, porque a través de que vas dejando de beber, vas teniendo un cambio en tu vida. Es parte del programa de recuperación. Irte aplicando un programa de 12 pasos en los que va implicando ir teniendo un cambio de vida, un cambio de ser, un cambio de pensar y un cambio de actuar. Y en consecuencia tu vida va cambiando y en consecuencia vas dejando de beber. ¿Por qué vas acostumbrándote a tener una vida diferente a la que tenías? Decía también mi compañera, hoy ya no, mi vida ya no es la carcajada, el jijiji, el jajaja. Se van acostumbrando a una vida muy diferente, una vida tranquila, una vida llena de paz, una vida llena de estar bien con uno mismo. Así es. Y que en este camino, arquitectos, se van teniendo también algunas pérdidas. Y no solo el tema de las pérdidas materiales, ¿no? Porque, bueno, en el alcoholismo se juegan hasta apuestas y se pierde hasta los bienes, ¿no? Y se pierde todo. Pero lo decía Angélica, en estas pérdidas se llega a perder la dignidad, se llega a perder la salud, se llega a perder la tranquilidad, la calma. Claro. Desde el siglo pasado, en los 90 más o menos, empezaron a notarse la pérdida de valores. En las primarias empezaron en los libros a manejar los valores, el amor, la paz, la ética. Y finalmente llegamos al 2000 y hoy se han perdido muchos valores. Seguimos en esa pérdida de valores. El principal valor que se ha perdido es el amor propio, nuestro propio amor. No nos amamos nosotros mismos, porque desconocemos qué es el amor. En el grupo, en las agrupaciones de AA, el programa de 12 pasos es muy importante porque el primer paso es la derrota, ¿no? Que tu vida no la gobierna el enojo, la frustración, el miedo. El alcohol ya tienes un problema, pero eso te lleva a esa pérdida de valores. Y el 12º paso dice que es la práctica de estos 12 pasos en todos nuestros asuntos del día nos llevarán a un despertar espiritual. Precisamente eso es lo que tenemos buscado. Perdimos nuestra esencia, el espíritu, para que estamos aquí. Nosotros, Dios es amor. Dios es amor, como lo concibas a Dios. Es amor. Y tú eres imagen semejante a Dios. Tienes una imagen, eres parecido a Él. Tienes los mismos dones que Él. Esos valores los hemos perdido. No nos identificamos como ser divino y andamos en esa búsqueda de amor, pero para que nos las den los demás, cuando tú eres una imagen de ese amor. Tú eres el amor en esta vida. Y vienes a amar, a dar, a servir. El 12º paso es el servir, ayudar. Esto que estamos haciendo ahorita, su espíritu, el espíritu de esto es derramar ese amor, que también hay solución. Tenemos un problema, sufrimos, tenemos dolor, y es cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a eso. Por eso estas agrupaciones o estos 12 pasos han tenido ese éxito de dejar de beber. Sin embargo, también tenemos que comprender que no nada más es el alcohol el que hay que dejar, sino hay que dejar de actuar como actuamos. Muchas familias que conviven con alcohólicos no toman, los familiares, pero tienen las mismas emociones, la misma forma de vivir y de actuar como un alcohólico. Así es. Bueno, pues vamos a continuar con más y en un momento voy a dar lectura a sus comentarios. Gracias, ya nos llegan distintos mensajes que con todo gusto voy a hacerlo. Recuerden nuestro tema de hoy, entre brindis y cicatrices, historias de mujeres con alcoholismo. Y vamos a tener otro testimonio para que se quede usted, permanezca, porque vaya, qué testimonios tenemos. Tenemos comentarios. Muchos comentarios que nos llegan y con todo gusto vamos a dar lectura. Me escucho demasiado lejos, pero a ver si usted ahí, que nos hace favor de seguir, nos haga pues algún comentario también con relación a ello. Gracias. Vamos a ver los comentarios.
y a dar lectura a ellos. A ver si los tenemos, si no, inmediatamente acá los tomamos. Bueno, nos dicen por aquí, Andrés López dice, saludos desde el área de Morelos, magnífico tema, un saludo, gracias Andrés López, un saludo especial. A ver, otro mensaje. No, bueno, vamos aquí entonces. La profesora Marina Pardo nos dice, buenos días, excelencia de la comunicación, arquitecto, invitada. Gracias. Para mí es un honor escucharlos y aprender todos los días de algo nuevo. A mí me tocó que mi esposo, que su mamá no quería que naciera. Y es un rencor que lo cargan toda la vida. Espero que estén bien, un abrazo. Gracias, profesora. Bueno, imagínense, ¿no? El impacto que esto puede tener, ¿no? Imagínense nada más. Omar Bravo, excelente programa. Muchas gracias por tocar estos temas de suma importancia. Un saludo también, Omar, y excelente día. Gracias. La doctora Carla López, excelente tema. Saludos a todos. Saludos a una gran profesional de la salud, a una gran neuróloga pediatra, la doctora Carla Yasmín López, y gracias por estar pendiente de nuestro espacio. Susi de Oz, buenos días a todos. Yo pertenezco a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Un abrazo Susi también y un excelente día. Tenemos más mensajes. Angélica Caballero, gracias por tocar estos temas, muy buen contenido. Gracias a ustedes, un saludo especial y gracias por estar atentos. Tenemos más mensajes, por favor, si los muestran. Ahí está Alfredo Reyes, saludos desde Ciudad de México, felicidades por el programa, abrazo hasta la Ciudad de México, muchísimas gracias. Angie Molina, buen día, excelente programa y muy buen tema para aquellos que necesitan ayuda, abrazo a Angie también. Panadería Morelos desde Pearson, California, en los Estados Unidos, qué valioso es reconocer que no somos perfectos y en los errores debemos aprender y saber pedir ayuda. No están solas, hay que amarse a sí mismas y de ahí salir del abismo del alcoholismo. Muchas gracias a Leo Cruz y dice, beso a las damas valientes y valiosas que hoy nos acompañan. Pues un abrazo también para ti. Y dice además Leo Cruz, arquitecto Marco Alberto Ortega, lujo de persona Gracias, y orgullo gracias. mexicano. Gracias. Alejandro Alcaraz, dueño de la sonrisa de 24 quilates, gracias, un abrazo. Yes dice, saludos desde Huitzilac, Morelos, un abrazo hasta Huitzilac, qué rico clima además. Marco Antonio Domínguez Luna, saludos, Distrito 10, ejemplo de recuperación, así las mujeres, pilar de los hogares. Muchas gracias a Marco Antonio. Otro más, Luz María Martínez, saluditos y bendiciones, excelente programa. Gracias, muchas gracias. José Manuel dice, saludos a todos y en especial al doctor Ortega. Un abrazo, José Manuel, Gracias. saludos también. Andrés López dice, muchas felicidades a los participantes, saludos a los compañeros de información pública del área Morelos y a nuestra presidenta. Pues ahí están los mensajes. Híjole, gracias a todos ustedes por estar atentos y por su confianza. Entre brindis y cicatrices, historias de mujeres con alcoholismo. Y si me permite, vamos a saludar a otra de nuestras invitadas que nos va a compartir su testimonio. Ella es Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Muy buenos días tengan todos. Gracias al auditorio por escucharnos. Gracias también, Mónica. ¿De dónde eres, Mónica? Ciudad de México. Eres de la Ciudad de México, gracias por acompañarnos y bueno, pues de la manera en la que obviamente comentamos y compartimos con Angélica, yo quisiera que nos compartas y le compartas a nuestra audiencia, ¿cuándo fue la primera vez, cuándo fue ese primer momento que tuviste contacto con el alcohol? Bueno, la primera vez fue cuando tenía 8 años en una fiesta familiar. 8 años de edad. 8 años. Mi papá pues tomaba mucho, le gustaba mucho tomar, invitaba amigos a la casa, mis hermanos también bebían, entonces recuerdo que ese día dejaron unos vasos ahí como que con un chorrito de alcohol y me dio curiosidad y me lo tomé. La primera reacción de mi papá fue pues sonreír, ¿no? Porque empecé a cantar, a dar vueltas, a hacer cosas extrañas, pero pues a él le pareció divertido, ¿no? Eso me hizo creer que podía de esa forma llamar la atención de mi papá y que eso le agradaba, ¿no? Por eso es que ya más grande pues continué bebiendo. Ya de pequeña no, porque mi mamá pues ya no me dejó de seguir bebiendo. Pero ya tenía esa idea del alcohol desde los 8 años de edad.
¿Tú vivías con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos? Sí, papá, mamá y 16 hermanos. 16 hermanos. ¿Qué Así le es. parece? ¿Y cuánto tiempo se llevaban? Muy poco. Casi nos llevábamos un año cada uno. 16. Oye, ¿y alguien de tus hermanos comenzó también a probar el alcohol? Sí, casi todos mis hermanos. Solamente 2 hermanas no beben. Nunca les ha gustado el alcohol. Ni a mi mamá, pero a todos los demás sí tomamos bastante. ¿Qué recuerdos tienes con tu papá? Porque dices, él es alcohólico. ¿Y qué recuerdos tienes cuando él tomaba, cuando había esas reuniones en casa, con los amigos, con la música, la fiesta, el ambiente? ¿Había gritos, había algarabía, había violencia? ¿Qué había en esas reuniones? Bueno, había mucha celebración. Mi papá tomaba todos los días 1 o 2 copas y los fines de semana pues tomaba un poco más, ¿no? A veces hasta emborracharse. Y eran los días que veía el fútbol, le iba a las Chivas, entonces los domingos siempre era de fútbol en la casa. Y invitaba a sus amigos ahí a convivir, entonces empezaba a sacar la guitarra, se ponía a cantar, cosas que regularmente no hacía. Mi papá era un hombre muy serio, pero con el alcohol cambiaba su estado de ánimo y pues convivía, ¿no? Esta parte de que de repente nos decía, tengan para la tienda y váyanse a comprar lo que quieran, ¿no? Y toda la semana, no nos daban nada, ¿no? Entonces esa parte para mí era como extraña, ¿no? Pero a la vez era muy agradable. Era cuando podía platicar con mi papá, era cuando podía contarle mis cosas, era cuando me abrazaba, porque regularmente en su juicio pues no lo hacía. Él era muy, muy seco, ¿no? Y mi mamá pues ella no tomaba, pero también ella era muy estricta, nunca le gustaron los abrazos, ni los cariñitos, ni nada. Entonces yo buscaba mucho esa parte cuando mi papá estaba tomando. ¿Tus hermanos iniciaron a la misma edad? Es decir, en la infancia a probar el alcohol. Pues yo creo que sí, porque de hecho en mi casa estaba muy permitido el alcohol en los hombres. El alcohol, las fiestas, el que salieran. En las mujeres no nos dejaban salir, no nos dejaban ir a fiestas, no nos dejaban ir al cine, no nos dejaban ir con los primos, a ningún lado. Siempre estábamos en casa. Pero a los hombres de mi familia sí les permitían hacer todo, desde beber hasta llegar tarde o al otro día a la casa. Dices, comienzo a probar yo a los 8 años de edad. Y después ya no lo hacía porque mi madre, una mujer exigente, ya no nos permitía. Pero ¿cuándo entonces retomas tú por este camino por el alcohol? Pues fue cuando empecé a trabajar a la edad de 17 años. Bueno, yo trabajé desde muy pequeña, pero a los 17 años ya fue como un empleo formal. Y entonces empecé a trabajar, me empecé a ganarme dinero y empecé a juntarme con personas que bebían, más o menos de mi edad, algunos un poco más grandes. Entonces ahí fue donde empecé a beber con mayor frecuencia. Fue en el trabajo, y llegaba de repente tomada a la casa y mi mamá pues a esa edad todavía me pegaba, ¿no? Y me decía, no quiero que vuelvas a llegar así, pero ya le daba el gasto y como que ya se relajaba. Y entonces empecé a darme cuenta que yo podía beber siempre y cuando pues tuviera dinero para darle a mi mamá, tuviera para solventar mis gastos, de hazte responsable y entonces sí puedes beber. Y piensas que siempre va a ser así. Sin embargo, pues el tiempo empezó a pasar y yo empecé a beber más. ¿Qué pasaba en esas convivencias? Hacía lo mismo que hacía mi papá. Eran los fines de semana. Yo trabajaba en una tienda de trajes y trabajamos toda la semana. Entonces los fines de semana hacía lo mismo que mi papá. Comprábamos chicharrón, carnitas, barbacoa, lo que fuera, y empezábamos a tomar. Entonces yo repetía lo mismo que había visto en casa, pero en mi trabajo. Y obviamente pues ahí sí podía beber. No tomaba mucho, pero me emborrachaba muy rápido. Yo con 2 cubas y una vuelta a la manzana quedaba muy tomada, ¿no? Incluso me dormía. No tenía mucha resistencia al alcohol. En ese entonces mi ideal de vida era poder aprender a beber y para poder tomar más. Y pasaron 2 años así de estar tomando a escondidas de mi mamá, pero en el trabajo. Y dices, comencé a beber más, incrementaste el consumo de alcohol. ¿Qué tomabas? ¿Le combinabas? ¿Tomabas de todo? Al principio me gustaron mucho las bebidas dulces. Por ejemplo, las viñas, cosas así. Hacían algún preparado que
le aventaban alcohol de todo y al final le ponían como un juguito de naranja o algo y sabía como dulcezón y eso tomaba, que era lo que más tomaba. Con el paso del tiempo, pues sí, empecé a tomar de todo. Yo incluso llegué a tomar alcohol del 96. ¿Qué fue lo más difícil? ¿O qué ha sido lo más difícil en este caminar por el alcohol? Bueno, después de empezar a beber a esa edad en el trabajo, conocí a quien fue mi pareja, el papá de mis hijos. Él ya era alcohólico. Yo considero que yo en ese entonces todavía no. Entonces, cuando me voy a vivir con él, yo dejé de beber el tiempo que tuve a mis hijos y posteriormente empecé a beber con él. Yo creo que lo más difícil de mi alcoholismo fue precisamente el que descuidé a mis hijos. Era más importante el alcohol. Llegó el momento en el que yo olvidaba todo, me desaparecía por 1 o 2 semanas y dejaba a mis hijos ahí, ¿no? Con algún familiar o con su papá y me desaparecía. Y regresaba y trataba de hacer las cosas bien y no podía, ¿no? Yo creo que esa fue la parte más difícil, el trabajo que no hice con mis hijos, el no haber estado con ellos. ¿Qué pasaba en esas 2 semanas de tu ausencia? ¿A dónde te ibas? ¿Con quién te refugiabas? ¿Qué pasaba con tu trabajo, por ejemplo? Bueno, perdí muchos trabajos. Obviamente, yo cuando empecé a beber me controlaba, bebía. Al principio era cada mes, o luego cada quincena, luego el fin de semana y posteriormente fue diario. Entonces empecé a perder muchos trabajos y me empezaba a ir. Cuando me iba, pues me iba con alguna amiga que conocía, que recién conocía en el alcohol y llegaba yo a ir a su casa, ¿no? A lo mejor a Tepito o a alguna parte del centro de la ciudad. Alguna vez fui a las orillas de la ciudad, pero como ya estaba alcoholizada no recordaba mucho de esto. Cuando ya reaccionaba, pues empezaba nuevamente a beber y así pasaban los 15 días. Y esa parte me provocaba mucho miedo porque no recordaba todo lo que había hecho, pero regresaba y sentía ganas de volver a empezar, le pedía perdón a mis hijos. Era una etapa muy difícil porque quería dejar de beber y no podía. Me comprometía con mis hijos, con mi familia, con mi entorno y yo estaba segura de que quería hacerlo y no podía. Entonces volví a ese nuevo ciclo, ¿no? Te aburren las cuestiones de la casa, el estar peleando con los hijos, con la pareja y dices, bueno, me voy a tomar una para relajarme. Y empezaba con una y ya no paraba. Y era el mismo círculo una y otra vez. Así fue durante 10 años. ¿Cuántos hijos tienes? 2. ¿Qué te decían? Al principio de niños, pues ellos me cuidaban, ¿no? De hecho, les daba mucho miedo cuando yo me iba. Llegó en la etapa en que ellos se iban a trabajar de pequeñitos para traerme alcohol y que yo no me saliera de la casa. Posteriormente empezaron a crecer y pues ya era como ya ponerse más rebeldes, más groseros, más agresivos y me encerraban para que no te fueras, ¿no? Esa también fue una etapa muy difícil. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, ellos tenían 11 y 12 años de edad. Y yo llego porque mi familia me dice, tú no te compones, nos vamos a llevar a tus hijos y se llevan a mis hijos. Y entonces en ese momento viví una crisis muy fuerte. Pasé 1 mes sin ellos cuando llegué y pedí la ayuda. Dije, no, es que así no puedo seguir. Y yo llegué a AA buscando que me permitieran volver a recuperar a mis hijos. Sin embargo, yo no quería dejar de beber, pero lo tenía que hacer para poder tener a mis hijos conmigo. Después ya llega la convicción, cuando te das cuenta que sí tienes una enfermedad, ya dentro del grupo. Pero al final yo llegué así como que a ver qué pasa aquí, a ver si me pueden ayudar, pero no creía en nada. ¿Qué pasó con tu esposo? Porque dices, también era alcohólico. ¿Él se quedaba con los niños? ¿Qué sucedió? Y en ese tiempo de ausencia, ¿él les proveía, les cocinaba, les llevaba a la escuela? ¿Qué pasaba? Había ocasiones que sí, había otras que pues él también estaba alcoholizado, se hacía cargo su mamá de los niños, algún hermano, sus cuñadas, era muy complicado. Él hasta la fecha sigue bebiendo. Estuvo un tiempo también en un grupo, 6 años, y al final pues volvió a beber y hasta la fecha sigue bebiendo. ¿Sigues con él? No, ya no. Ya nos divorciamos hace más de 15 años. ¿Qué edad tienen tus hijos hoy? Uno tiene 29 y el otro tiene 30. ¿Qué dicen hoy? Pues hoy están muy agradecidos porque dejé de beber. Yo recuerdo que cuando tenía unos meses en AA, recuerdo que mi hijo, el más pequeño, se iba a los parques
y encontraba a los borrachitos de los parques y los llevaba al grupo. Era muy, muy tierno, ¿no? Porque él veía que en su mamá funcionaba y quería llevar a todo el mundo a Alcohólicos Anónimos. Él estuvo un tiempo en un grupo, conociendo un poco de la enfermedad y eso. Ahorita no está ahí, él no es alcohólico, ya no va a los grupos, pero él siempre que puede, pues transmite el mensaje también con quien tiene cerca. ¿Y qué dicen de su papá? Pues están muy resentidos con él. Esa es una parte que quise evitar por mucho tiempo. Les decía, es tu papá, respétalo y trátalo bien. Pero las actitudes a veces de los alcohólicos al alejarse de los hijos, maltratarlos, etcétera, hacen que ellos mismos se alejen. Entonces un día me dijeron mis hijos, mamá, tú no te metas en mi relación con mi papá. Y ha sido difícil, ¿eh? Yo soy muy metiche. Ay, sí. Sí. Pero porque quiero verlos felices. No, bueno, pues es su mamá además, ¿no? Y quiere lo mejor Sí, para ellos. claro. Arquitecto, qué importante la figura de papá, la figura de mamá también. Claro, en las mujeres la figura del papá es muy importante, ¿no? El masculino y femenino siempre, polos iguales se rechazan y polos contrarios se atraen. Entonces, inclusive el cariño de las niñas hacia el papá es más intenso que hacia la mamá. Los niños es más intenso a la mamá. Y ese es un problema porque si el papá es ausente, toma, es mujeriego, las regaña, les pega o no está con ellas cuando debe de estar, entonces trae un resentimiento. Ahorita escuchamos que es resentimiento y esa palabra de resentimiento es la que se dice en las experiencias, ha matado más familias que la bomba atómica, ¿no? Ese resentimiento que hay entre hermanos, entre papá, entre mamá, entre esposos, y son resentimientos que traemos en esa infancia. Muchas veces hay venganza de la mujer hacia el hombre o el hombre hacia la mujer por esa venganza, esa falta del papá o la forma en cómo lo trató, pues las mujeres van a tratar hacia los hombres y los hombres a las mujeres. Entonces es un problema de emociones guardadas que traemos desde niños. Un problema de la soledad que tenemos es en el momento en que queda embarazada la mamá, si no quiere tener al hijo y piensan en abortar, el bebé ya siente, porque somos energía, somos sentimientos, vamos sintiendo, a lo mejor no entendemos las palabras. Ahí comienza el rechazo. Pero ahí ¿no? empieza el rechazo. Sí. Llegas y pues tú piensas que vienes a un mundo de amor, todo eso es lo que te atrae, lo que llegas y te topas con que no quieren que nazcas porque están enojados. Los 9 meses son muy importantes ahí. El papá normalmente no intercede durante los 9 meses, ni siquiera le deja todo a la mamá. Entonces esa ausencia la vamos a reflejar ya más grandes en ese miedo a la soledad. Miedo a la soledad. Y el alcohol lo que trae es una acción de apagar o de distraerte, de fugarte. Es una fuga a esos fantasmas atormentadores del ayer que traemos desde niños. A mí me decían, tonto, eres un inútil, no vas a hacer nadie en la vida. Y eso va uno buscando demostrar que sí eres alguien en la vida. Y pues no, solamente cuando estás con el alcohol o la droga es cuando te sientes que sí eres alguien en la vida, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grave que necesitamos atender desde la infancia, ¿no? Cambiar la manera. El amor es muy importante. Decían hace rato las compañeras, falta de amor, falta de palabras, de cariño, de abrazos, porque Sí. no nada más es de dar, de servir, de cosas materiales. No, lo que hace falta es ese amor, enseñarnos a amar a nosotros mismos. Es un problema Así de es. pérdida de amor. Vamos a ir en un momento a los comentarios, pero María de Lourdes, ¿cuántas familias se desintegran precisamente por causa del alcohol? Bueno, es una característica de la enfermedad del alcoholismo que muchas veces podríamos equipararlo, compararlo con el cáncer. Sí, de cómo no nada más la enfermedad daña al enfermo, sino a todo el entorno que está cerca de él. Y en este caso, en el alcoholismo, bueno, los alcohólicos dañan más a quien ellos dicen más querer. O sea,
de una forma paradójica, quienes ellos dicen más querer es a los que más afectan a los que o más dañan, afectan, ¿no? O dañan. Entonces, en consecuencia, cuando ellos entran a un grupo, sí, uno de los pasos, de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es a través de que te vas recuperando y de que vas adquiriendo y vas cambiando tu forma de ser, ¿sí? Uno de los pasos es reestructurar el daño que hiciste. Ajá. Y en este caso, bueno, siempre y cuando no dañes más al querer resolver todo el daño que hiciste, siempre y cuando no dañes más, es uno de los pasos que debes de hacer. ¿Para qué? Para que tú estés bien contigo mismo, ¿sí? El restablecimiento de tus relaciones interpersonales. Ese es uno de los grandes pasos dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a los comentarios de nuestra audiencia. Muchísimas gracias a todos. Ahí podemos verlos en pantalla. Nos dice Carrillo Torres, saludos desde el área Oriente 1, saludos, excelente día también. Antonio Ramales, saludos desde Chicolapan de Juárez, Estado de México, también que tengan un gran día, saludos para todos ustedes. Mario, bueno, no leo el apellido, Mario Zaino dice, excelente programa, saludos desde San Martín Texmelucan, un abrazo hasta San Martín Texmelucan, gracias. Arturo Gutiérrez, saludos de San Vicente, también para ustedes y que tengan un gran día, así que para todos un abrazo. Alfredo Reina, excelente entrevista, un buen mensaje a la mujer, saludos y por supuesto para todas las mujeres, nuestro reconocimiento. París. Paisa dice saludos desde el área Oriente 1, bueno, saludos también, excelente día. José Guadalupe dice desde YouTube, dice saludos área Centro, Ciudad de México, saludos para todos ustedes y un fuerte abrazo. Y otro más, Enoelia Noya, saludos también. Bueno, pues muchísimas gracias por estar atentos y pendientes. Entre brindis y cicatrices, historias de mujeres con alcoholismo, ese es nuestro tema de hoy y vamos a escuchar un poco más de este testimonio. Muchas gracias y si tenemos más mensajes en un momento voy a compartirlo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes. Ahí está ya. Alberto nos dice, los vemos desde Tlaxcala. Saludos, conductores y presidenta. Bueno, un abrazo muy especial y hasta Tlaxcala también un fuerte abrazo. Karen, saludos desde Tehuacán. Tehuacán, Puebla. Bueno, pues un abrazo hasta Tehuacán, Puebla también. Y gracias por estar atentos. Karen, saludos a la maestra. Bueno, muchísimas gracias, Karen, nuevamente. Y a todos ustedes. Rame Salvador. René Salvador dice saludos para todos ahí en entrevista y a la presidenta de Alcohólicos Anónimos de parte de René, área Puebla. Saludos a mis amigos de Puebla también. Felipe Rivera, saludos por el programa, una entrevista de mucha importancia para todos y todas. Un abrazo, Felipe, también y muchísimas gracias. Y bueno, ya lo saben. Y dice Joyce Montiel, saludos desde el primer distrito del área de Tlaxcala. Tlaxcala, un fuerte abrazo, a ver si pronto vamos a conocer por allá también y que tengan un gran día. Entre brindis y cicatrices, las historias de mujeres con alcoholismo. Y para todos nuestros amigos de Puebla, Tlaxcala, ya lo saben, síganos en nuestra página y suscríbanse también ahí en YouTube para que puedan ustedes no solo estar pendientes de este, sino de muchos otros temas, porque tenemos un gran compromiso en la tienda de Alcaraz para contribuir con estos temas para todas y todos ustedes. Así que bueno, para todos un abrazo y nuestra gratitud. Mónica, te quiero preguntar, ¿te arrepientes de todo lo que pasaste a lo largo del tiempo? ¿Te arrepientes de haber probado esa primer copa? ¿De qué te arrepientes? Pues yo creo que no, hasta el día de hoy no me he arrepentido, no por el daño que haya yo causado, sino porque el día de hoy soy una mujer diferente gracias a eso. Tuve que aprender de mí misma, de mis errores y pude sacar la mejor versión de mí. ¿Qué ha sido lo más difícil en el alcoholismo? Te decía que el daño que le causas a los hijos, porque eso es algo que nunca se les borra.
Ellos te pueden decir, ya te perdoné, ya lo olvidé, pero siempre está presente esa parte de lo que ellos tuvieron que vivir sin ser alcohólicos con alguien que sí es alcohólico. ¿Actualmente a qué te dedicas, Mónica? Pues ahorita tengo un comedor, estoy estudiando en la universidad y bueno, algunos otros proyectos de vida. ¿Qué le dirías a todas las personas que están pasando por un momento difícil y no saben hacia dónde? Primero que nada, que no están solas. Siempre tenemos a alguien que nos ayuda, solo hay que saber buscar y que no desechen lo que no conocen. Es importante que visualicen un nuevo panorama de su vida, de lo que quieren de sí mismas y que sepan que sí tenemos la fuerza interior para poder lograr muchas cosas, pero necesitamos la ayuda adecuada. Si su problema es el alcohol, la ayuda la van a encontrar en Alcohólicos Anónimos. ¿Tus papás viven? Nada más mi mamá. ¿Qué pasó con tu papá? Él falleció después de mucho tiempo, una enfermedad derivada del alcohol y bueno, la diabetes. Él nunca dejó de beber hasta que pues se enfermó, le cortaron su pierna, empezó a deprimirse, a dejar de trabajar y al final dejó de beber, pero pues ya no había marcha atrás con el alcohol. ¿Qué edad tenía tu papá? Cuando falleció tenía 82 años. ¿Tus hermanos, algunos de ellos, siguen en el alcoholismo? De mis hermanos solamente uno de ellos bebe, los demás pues se han relajado bastante. Ellos sí pudieron como controlar su manera de beber por su familia, por sus esposas que son muy buenas mujeres. Les han ayudado mucho en su vida y ellos pudieron con el alcohol de esa manera. ¿En qué momento de tu vida te encuentras? Yo estoy en la mejor etapa de mi vida. Llegué a la edad en la que yo pensé que ya me iba a sentir ya muy grande de edad, que iba a dejar de hacer muchas cosas, que me iba a dedicar nada más a cuidar a mis nietos. Pero no, el día de hoy me siento como adolescente. Me siento muy bien. Estoy disfrutando mucho mi vida. Estoy haciendo lo que yo quiero y estoy ayudando a otros, que eso es algo fabuloso para mí. Gracias, Mónica. María de Lourdes, ¿qué decirle a nuestra audiencia? Ya decían que no están solos, que no se esperen la gente joven, las personas jóvenes, las chicas, las adolescentes, no se esperen a perder todo lo que tienen, a perder una familia, a perder la dignidad, ya decían, que busquen ayuda. Siempre va a haber un grupo cerca de su comunidad, todos ubicamos ya los grupos de AA, que se acerquen. Siempre va a haber un compañero ahí esperándolos para pasarles el mensaje. Sí, aquí se parte de la recuperación es a través de las propias experiencias. Entonces siempre va a haber un compañero que les va a pasar su experiencia, un compañero o compañera que les va a decir cómo le han hecho para dejar de beber, pero insisto, para dejar de sufrir, y cómo estaban cuando bebían. Entonces, a través de las propias experiencias, los grupos de Alcohólicos Anónimos Sección México son grupos que sesionan hora y media. Son de puertas abiertas, no hay jefes, no se cobran honorarios, no se cobra un solo peso. ¿Sí? Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y bueno, siempre va a haber alguien que los esté esperando. De acuerdo. Ahí en pantalla vemos el número, incluso, bueno, para las personas que no saben hacia dónde, pueden ustedes marcar a este número, que es el 55 35 19 82 16, y ahí le van a orientar para de pronto pues ubicar en algún grupo al interior de la República Mexicana, ¿no? Es correcto. Así? Perfecto, María de Lourdes. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por abrirnos este espacio y llegar a su audiencia, que alguien por ahí debe de estar sufriendo con un problema con su forma de beber. Así es. Le agradezco mucho, María de Lourdes. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, arquitecto Ortega. Pues es muy importante todo lo que escuchamos, ¿no? Esos testimonios. Y lo más importante es la reconciliación que debemos de tener con los demás, con nosotros mismos y con Dios, ¿no? Tenemos que tener esa reconciliación. Volverte a encontrar a ti mismo. Y si eres el amor, es un ser divino. Tienes todos los dones ahí, nomás no los hemos sacado. Yo los invito, dice un mandamiento, el mandamiento de no matarás. Y dijo Cristo, si te enojas con tu hermano, ya lo mataste. De enojarme con mis hijos, mi esposa, ya los matamos. Les matamos ilusiones, alegría, felicidad, tranquilidad. Este renacer espiritual que nos lleva a estos 12 pasos
es precisamente, renace en ese amor, retoma ese amor de dar, de servir, de ayudar, reconcíliate con los demás. Así Eso es. es lo que debemos de buscar. Ayudarles Sí. a encontrar su propio amor también. Como siempre, gracias por No, al acompañarnos. contrario, gracias. Un gusto tenerlo aquí, Arqui. Gracias. al Gracias contrario. nuevamente. Y nos vamos a despedir como lo hacemos de forma habitual, con esta reflexión. Hoy, un tema que no es sencillo, especialmente cuando se trata de una mujer que tiene esta encomienda, esta responsabilidad de velar por el bienestar de sus hijos y que han caído en el alcoholismo. Porque sabe usted, detrás de cada historia de alcoholismo no hay debilidad, hay dolor, hay historia, hay emociones que no encontraron otro lugar para expresarse. Comprender esto no significa justificar la adicción, sino humanizarla. Significa entender que antes de la adicción hubo una persona buscando alivio, buscando silencio para su mente o descanso para su corazón. Hablar del alcoholismo en las mujeres es romper el silencio y abrir la puerta a la empatía. Porque ninguna mujer debería sentirse sola en su lucha y toda su historia, incluso la que ha pasado por la oscuridad, tiene la posibilidad de transformarse en un camino de conciencia, de sanación, pero también de esperanza. No critiquemos, no juzguemos, no señalemos sin antes entender que cada uno de nosotros tiene su propia historia y que en esa historia podemos vernos retratados o reflejados. Que en esa historia podemos encontrar maravillosas oportunidades para transformar nuestro día, porque cada día tiene una nueva oportunidad. Seamos empáticos. Soy Alejandro Alcaraz. Que tenga un espléndido día, que la pase muy bien. Mañana tenemos una nueva cita y ya lo sabe. El que tenga tienda, que la tienda. Y si no, que la venda. Hasta mañana.